Empiezo. Señor Sí, Chisa, puede comenzar. Eh, Buenos días, mis hermanos. Espero y hayan tenido una excelente semana. Espero y hayan hecho todo lo que hayan querido y siempre con la bendición de Dios. Eh, Hoy en día es un día muy importante, el cual vamos a aprender de la palabra del Señor. Vamos a recibir un mensaje bien de parte de Dios y utilizándolo como instrumento a nuestro hermano, y también vamos a recordar algo que nuestro Señor Jesús hizo hace más de 2000 años. Y para empezar, a orar, mis hermanos. Inclinemos nuestro rostro y oremos, por favor. Bendito Dios, Señor, Santo Padre Celestial, le damos las gracias por este día. Gracias por habernos permitido despertarnos, habernos dado la vida, Señor. Sabemos que usted tiene gracia y misericordia con nosotros. Sabemos que todo lo que nos rodea y todo lo bueno que nos sucede no siempre lo merecemos. Eh, Le agradecemos por todo, todo ello, y Señor, pidiéndole por esta mañana principalmente, por este tiempo del cual vamos a compartir, a estar en comunión con los hermanos. Sea usted bendiciendo este tiempo en el cual vamos a aprender también de su palabra. Sea usted alimentándonos, Señor, de su palabra. Sea usted dándonos ese crecimiento espiritual para así llegar a ser agradables a usted, así llegar a estar a su estatura. Pidiéndole, Señor, también por las personas que prontamente estarán conectándose a este enlace. Sea usted bendiciéndoles, sea usted poniéndoles que en su mente y en su corazón que usted es lo primordial, que usted es el motor que mueve este mundo, ¿no? Y pidiéndole una vez más que bendiga este tiempo, y todo esto se lo pido y se lo agradezco en nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eh, bueno, mis hermanos, empezamos con el orden del día, el cual eh, nuestro hermano Freddy se estará encargado de las alabanzas. Por consiguiente, nuestro hermano Eddie estará a cargo de la cena, y el mensaje nos impartirá nuestro hermano Jimmy. Y damos paso al hermano Freddy, que nos compartirá con unas hermosas alabanzas para así adorar a nuestro Padre Celestial. Buenos días, gracias, Alex. Bueno, en primer lugar, vamos a hacerlo todo en orden, vamos a apartar un momento el celular, cualquier distracción que tengamos, vamos a concentrarnos, vamos a cantarle nada más y nada menos que al Dios Todopoderoso, ¿ya? Quiero iniciar con un cántico que me gusta mucho porque nos recuerda que ya dejamos al viejo hombre, a la vieja mujer, en la que antes teníamos ciertos hábitos, ahora queremos es mirar a Dios siempre hacia adelante, y que cada vez que este camino en el que estamos aprendiendo, en el que estamos corrigiendo, en el que todos cometemos, cuando cometamos algún error, recordemos, mirarte solo a ti, Señor, y dejar atrás lo anterior, ¿sí? Creo que ahí se ven mis diapositivas, ¿verdad? Sí. Dice, mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor.
seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amén. Vamos con el siguiente cántico. Esta canción también es muy linda. Empieza así. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Canté de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, Señor. Amén. Vamos con otro cántico en el que nos recuerda a que confiamos en Dios. Si bien este es un cántico que vemos que se cantó en la antigüedad, en unos salmos,
En aquel momento, por ejemplo, David podía tener enemigos, tenía enemigos quizás que querían su reino, que quizás otros reyes o querían matarlo. En estos tiempos, pues no tenemos esos mismos enemigos, pero hay un enemigo de la iglesia. eh, las concupiscencias del cuerpo también son enemigos. Entonces, pidamos que no seamos avergonzados, no caer, ¿no? Este cántico también me gusta mucho. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Oh Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Enséñame en tus caminos. Enséñame en tus caminos. Oh Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Acuérdate de tus piedades. Acuérdate de tus piedades. Oh Dios, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Guarda mi alma y líbrame. Guarda mi alma y líbrame. Oh Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Amén. Ahora sigamos adorando a Dios, Jehová. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad y temed delante de él toda la tierra. Y temed delante de él toda la tierra. Y temed delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad y temed delante de él toda la tierra. Y temed delante de él toda la tierra. Y temed delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Amén. Ya nos vamos a ir preparando para la cena, un cántico más, y luego sí pasamos. Eh,
habla así. Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré loor. Cristo vino a rescatarme, vil perdido me encontró. Con su mano fiel y tierna al redil él me llevó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré loor. Mis heridas y dolores el Señor Jesús sanó. Del pecado y los temores su poder me libertó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré loor. Del río de la muerte el Señor me guardará. En su amor tan fiel y fuerte que jamás me dejará. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré loor. Amén. Gracias, hermanos. Continuamos con el orden, con la cena del Señor. Hermanos, buenos días a todos. Vamos a disponer nuestros corazones para recordar la muerte, recordar la resurrección y esperar la segunda venida de nuestro Señor. En Romanos 5, versículo 6 en adelante, Romanos 5, versículo 6 en adelante dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y ese es el gran sacrificio que hizo nuestro Señor por todos. Y nosotros los cristianos hoy día celebramos eso, celebramos ese gran sacrificio, pero recordamos que Jesús también resucitó y va a volver por segunda vez. Y como Pablo dice allá en Romanos 11, 23 en adelante, recordando lo que instituyó nuestro Señor antes de que fuera entregado, antes que fuera maltratado y llevado a un juicio injusto. Recordando la frase de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que
vino a ser nuestro Señor, por amor a nosotros. Dios nos amó tanto que envió una solución al pecado, que a través de nuestro Señor podíamos tener reconciliación, podríamos ser rescatados de la muerte, del pecado, y tener una vida nueva. Y recordando lo que dice en 1 Corintios 11, 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que beberes en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Recordando lo que instituyó nuestro Señor y que enseñó a sus apóstoles, y aquí el apóstol Pablo también está enseñando a los corintios cómo celebrar la cena del Señor. Ellos habían perdido la noción y perdido el sentido de la cena del Señor, donde todos los cristianos se reunían para recordar cada primer día de la semana, para recordar la muerte del Señor, para recordar cuánto había costado que nosotros fuéramos perdonados, que nosotros fuéramos salvos. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a orar por el pan. Bendito Dios, Padre de la gloria, le agradecemos por todo lo que ha hecho por nosotros, por enviar a su Hijo, que a través del cual tenemos el perdón de pecado, tenemos la salvación, la redención, fuimos rescatados y también tenemos el derecho de llamarlos sus hijos, adoptados a través de Jesucristo. Padre, le damos gracias por este pan que nos ayuda a recordar y hacer memoria de ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor. Ayúdanos a siempre a tenerlo presente, a saber cuánto costó nuestra salvación, la sangre preciosa de ese Cordero sin mancha y sin mácula, que se dio por nosotros, ese Cordero que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo y que se manifestó a su tiempo por amor a nosotros. Le damos gracias, Padre, por este pan, en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Podemos participar? Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que beberes en memoria de mí. No había perdón de pecados sin sangre. No había remisión de pecados sin sangre. En el antiguo pacto, la sangre de los toros o de cualquier otro animal verdaderamente no era tan efectivo. Pero en virtud de la sangre de Cristo, nosotros podemos tener ese perdón de pecados. Y recordamos que Jesús hizo ese gran sacrificio por amor a nosotros. Y vamos a orar por el fruto de la vid, recordando esa sangre preciosa, esa sangre que a través de la cual también tenemos perdón de nuestros pecados. Vamos a orar por el fruto de la vid. Bendito Dios, Padre de la gloria, le agradecemos por este fruto de la vid que nos ayudan a hacer memoria y a recordar ese gran sacrificio que nuestro Señor hizo por nosotros. Ayúdanos siempre a recordar y a tener presente cuánto costó nuestra salvación,
cuánto costó que nosotros fuéramos perdonados. Padre Santo, te agradecemos por todo lo que haces, por todo lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en el futuro, Dios mío. Te damos gracias por esa sangre preciosa, que a través de la cual tenemos perdón de pecados. Ayúdanos siempre a ser agradecidos y recordar, Padre, gracias por nuestro Señor, que murió, resucitó y esperamos por segunda vez. Le damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Podemos participar. Y siempre recordar que cuando nosotros comemos y bebemos, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Anunciamos lo que Él hizo y anunciamos que va a venir por segunda vez. Que Dios le bendiga, hermano. Vamos a pasar ahora a la ofrenda, a la ofrenda del Señor. En 2 Corintios 9:7, cada uno debe dar según lo que haya recibido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y recordando siempre que nosotros ofrendamos voluntariamente de lo que disponemos en nuestro corazón, no de mala gana, o sea, no porque haya que hacerlo, no porque, sino porque nace de nuestro corazón y Dios ama al que da con alegría. Y eso es lo que hacían los cristianos en el primer siglo. Hacían lo que hacen en el primer siglo. En 1 Corintios 16 dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según no haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y tenemos acá cómo se juntaban el primer día de la semana y nos deja un ejemplo de cómo nosotros reunir ofrenda para la obra del Señor. Ofrenda para los necesitados de la iglesia, para también llevar el evangelio adelante y también para que sea proclamado hacia otras personas. Hermanos, vamos a orar por lo que nosotros disponemos y para poder seguir con el servicio. Oremos. Bendito Dios, Padre Santo, Padre de la Gloria, le agradecemos que tú haces llover sobre buenos y malos. Padre, tú bendices a todas las personas, Padre, pero nosotros hoy día te reconocemos que tú nos das la vida, nos das todas las cosas, Padre, nos das el sustento, nos das donde cobijarnos, nos das abrigo, Padre, todos los días, aún sin merecerlo, tú en tu amor y en tu misericordia. Padre, te agradecemos porque tú eres bueno. Padre, cada cosa que tú nos das es bueno para nosotros y siempre, Padre, estamos agradecidos que tú nos provees. Padre, ayúdanos siempre a ser conscientes de lo que tú nos das y, Padre, también a poder apartar algo para las ofrendas y avance de la iglesia, Padre. Te agradecemos, Dios mío, por lo que haces y por lo que vas a hacer con nosotros. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias y pedimos. Amén. Amén. Gracias, Eric, por la administración. Vamos a un cántico más antes de pasar al mensaje. ¿Ya? Este cántico es para recordar un poco la gratitud o mostrar, querer agradecerle o mostrar la gratitud a Dios, que cuando podamos hacer su voluntad, decir yo quiero ser el primero en hacer eso, quiero corresponder a ese amor que Dios nos da. Dice:
Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad. En mi diario caminar y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, mi diario caminar y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener y cada día esforzarme por tu amor corresponder soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Amén. Continuamos con el servicio para darle el paso al hermano que tiene mensaje. Buenos días, queridos hermanos. Es una alegría podernos ver nuevamente por este medio. Gracias al hermano Freddy por esas hermosas alabanzas. También gracias al hermano Eric por la administración de la cena y la ofrenda. En este lindo día vamos a tener un tema muy lindo, me animó bastante y quiero compartirlo con ustedes. Realmente el tema que vamos a tratar en esta mañana se llama Cuando el ánimo se cansa. ¿Sí? Vamos a orar, por favor. Acompáñenme a orar y que sea Papito Dios quien nos hable en esta hermosa mañana. Querido Dios y Padre nuestro que está en los cielos, Papito lindo, queremos llegar al trono de su gracia, no por nuestros méritos, sino por los de su Hijo amado Cristo Jesús. Y en él agradecerle por permitirnos levantarnos de nuestras camas, poder, Padre, levantarnos con un corazón sincero, dispuesto para honrar y glorificar su nombre. Y, Padre, poder tener esta experiencia maravillosa, como es la comunión con usted y con los santos. Y también, Padre, podernos edificar con lo que practicamos en este día, las alabanzas, las oraciones, el recordatorio de la muerte y sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, Papito, que usted nos va a hablar conforme a su palabra, sea usted utilizando su instrumento, y permítanos, mi Dios, que sea impregnándose en nuestros corazones y pensamientos sus enseñanzas, para ponerlas por práctica. Y día a día, mi Dios, podamos ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo y agradarle, mi Dios, mientras estemos aquí en la tierra, en este cuerpo. Y papito, nuestro anhelo mayor es querer un día ver su rostro, y eso quiere decir que queremos estar en el cielo. Gracias por las herramientas y los instrumentos que nos brinda para seguir luchando en este mundo y aferrarnos, Padre, a sus promesas. Quedamos en sus manos, sea usted quien administre este mensaje. En Cristo Jesús oramos. Amén. La palabra ánimo, ¿sí? La palabra ánimo es muy interesante para los griegos. Es una palabra que a ellos les llamaba mucho la atención y para ellos era psique, ¿sí? Psique es la palabra ánimo para ellos en griego. Y de ahí viene la palabra psicología. Para ellos psique es la mente, ¿sí? También era el aspecto de la conciencia del alma. Para ellos psique es la parte en donde se desarrolla el ánimo.
¿Qué sucede cuando alguien es animoso y cuando no lo es? La palabra ánimo se utiliza para describir a una persona si está alegre o está triste. Ahora, ¿qué significa la palabra ánimo? Viene del latín animus, ¿sí? Derivado del vocablo griego soplo, ¿sí? En el contexto indica a alguien que se queda sin aire, es decir, me quedé sin ánimo. Quiero ánimo, quiero aire. Sí, también es alguien que tiene aire, que tiene energía, que tiene esfuerzo, que tiene voluntad y que tiene valor. ¿Sí? Cuando uno se queda sin aire es me quedé sin ánimo. Cuando uno tiene ánimo es que tiene todas estas características. Tiene aire, tiene ánimo, tiene energía, voluntad y valor. Un ejemplo, estamos trabajando arduamente, ¿sí? Y nos quedamos sin aire. Necesito tomar aire, ¿sí? Mis fuerzas se han ido. Salgo a un espacio abierto y comienzo a renovar fuerzas, a tomar ánimo. Es más o menos un ejemplo de esa manera. En el contexto podemos decir que me he quedado sin aire, o necesito aire, o me he quedado sin energías, y necesito energías. También podemos decir me he quedado sin fuerzas, y necesito fuerzas. Me he quedado sin voluntad, y me he quedado sin valor. Eso es cuando la persona está desanimada. Hay expresiones que se utilizan entre las personas como esta persona anda de buen ánimo. Indica que la persona anda feliz, está feliz y demuestra su felicidad y está dispuesta a ayudarte con tus labores, cualquiera que sea, ¿sí? Si tienes que mudarte y esa persona anda de ánimo, te va a ayudar. Un ejemplo, ¿no? Ahora, lo vemos en los matrimonios. Cuando vemos a alguien uno de los dos cónyuges, se levanta de dormir y está muy serio, es decir, no tiene ánimo. Su día va a estar de poco ánimo y va a ser fatal. O a su vez, el cónyuge se levanta de buen ánimo y su día será excelente porque ha tenido una buena noche. Son cosas más o menos como ejemplo de lo que vamos a tratar y estamos tratando en esta mañana concerniente al ánimo. Ahora, un poquito del ánimo caído o el mal ánimo significa tristeza. Esto significa cuando una persona está triste o decaída, es decir, no tiene ánimo, hasta puede caer en depresión. Si tomamos en cuenta esta palabra, es decir, que es muy importante para el ser humano, si tiene ánimo o no tiene ánimo. Ok, la pregunta que viene a suscitarse en este momento. En la Biblia, ¿cuántos tipos de ánimos hay? Ejemplo, hoy estoy sin ánimo, no me quiero levantar, no quiero nada más, etcétera. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia de los tipos de ánimo? Que al abrir la Biblia podemos encontrar varios tipos de ánimo. Y ahí vamos a entrar ahorita. La primera que encontramos es poco ánimo. Vamos a irnos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 14. ¿Sí? La palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Tenemos la primera frase de poco ánimo en las Escrituras. Primera de Tesalonicenses 5:14 lo dice. Esta palabra ánimo aquí en este versículo viene del griego aligus, ¿sí? Que es alguien sin valor, corazón caído. Siempre lo andan empujando para que haga algo. ¿Ustedes conocen a alguien así? Ustedes tienen que andarle empujando y decir, hey, sabes que tienes que lavar los platos y no lo has hecho. Ya son las 10 de la mañana, ¿sí? Recuerda que tienes que irte al centro a hacer esas gestiones. No has hecho eso, por favor. Entonces, siempre va a haber personas de poco ánimo. Siempre hay que andarlos empujando, ¿sí? Y aquí el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica les anima a esos hermanos que animen a los de poco ánimo, que siempre hay que andarlos empujando para que hagan algo. Vamos a ver otro tipo de ánimo. El de doble ánimo es el que tiene doble cara.
que en un minuto está triste y en otro minuto está alegre. Vamos a verlo. Santiago, capítulo 1, el verso 8. Santiago 1, el verso 8. ¿Sí? La palabra de Dios dice, Santiago 1, el verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tenemos el otro tipo de ánimo, y que viene del griego disukei, ¿sí? Dos mentes, dos personalidades, ¿sí? En un minuto, como lo decíamos, está alegre y en el otro minuto está enojado. ¿Ustedes conocen a esa persona? Sí, aquí muchas veces nosotros en nuestra naturaleza le decimos personas bipolares. Bi porque son dos, polares son dos polos opuestos. Es decir, que en un momento está triste o en un momento puede estar alegre y en el otro momento está triste o alegre. Está así, siempre anda cambiante. Entonces hay que tener mucho cuidado a veces con las personas que son bipolares, porque hay que saber cuándo hablar con estas personas o cuándo hacerle una pregunta. Recordemos que son de doble ánimo. Y aquí Santiago presenta a estas personas, los que son inconstantes en sus caminos, ¿sí? Es decir, que puede ser que empiecen algo positivamente y cuando ya se entristecieron, lo dejaron. Entonces, hay que animar a estas personas. Vamos a ver al otro ánimo, el tercero. Ánimo pronto. Eso lo vemos en Primera de Pedro 5:2. Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 2. ¿Sí? El apóstol Pedro le dice aquí al grupo de personas, dice, apacentad la grey de Dios, que están entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Este ánimo pronto viene del griego promutuos, ¿sí? Que quiere decir prestos, listo, mente clara, con alegría. Lo positivo es que se animan a sí mismos y quieren hacer algo, ¿sí? Lo negativo son personas muy animosas, pero no hacen nada muchas veces. Ese es el detalle de estas personas. Siempre andan animados, siempre están activos, quieren hacer cosas, pero a la verdad no suman. Hablamos en gerencia, si hablamos de gerencia de empresas así, siempre hacen un balance de los trabajadores, quienes rinden más, ¿sí? Y justamente personas tienen muchos pendientes, porque siempre están animosos. Pero de toda la lista de lo que tuvieron que hacer, le faltan muchas por hacer. Entonces, hay que animar a estas personas para que esas listas pendientes traten de cumplirlas hasta el final. Pero es el ánimo pronto. Muchos quisiéramos tener este ánimo. Es decir, positivos, anímicos, tratamos de animar a los demás. No, si ustedes ven esa clase de personas, nunca se van a desanimar, porque siempre andan positivos. Y aquí el apóstol Pedro le presenta a este grupo de personas que apacienten la grey, ¿sí? Que las cuiden, pero con un ánimo pronto, ¿sí? Son personas que pueden alentar a cualquiera. Ahora, vamos a ver el cuarto ánimo que presenta las Escrituras. Lo tenemos en Filipenses, capítulo 2, el verso 19. Filipenses, capítulo 2, verso 19. En Filipenses capítulo 2, verso 19 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Buen ánimo, aquí en este texto bíblico, viene del griego, sí, epuxao, ¿sí? Es alguien que estimula, anima y fortalece. Es una persona que le gusta animar aunque las personas no lo quieran, ¿sí? Ellos los levantan si es que están tosos, tristes, meditabundos. Estas clases de personas que tienen este buen ánimo motivan a los demás con sus palabras, sus anécdotas, sus experiencias propias.
y más aún con la palabra del Señor. Aquí tenemos al apóstol Pablo animando a los hermanos que están en Filipos, ¿sí? Entonces, buen ánimo. Tenemos 4 ánimos: poco ánimo, doble ánimo, ánimo pronto y de buen ánimo. ¿Qué se puede hacer con el ánimo? ¿Sí? ¿Qué se puede hacer con el ánimo? Según la Biblia en Hechos, capítulo 14, 1 al 2, miremos por favor, dirijámonos a Hechos y miremos lo que está pasando ahí con el ánimo. Hechos 14, Hechos capítulo 14, versos 1 y 2. Su palabra dice en Hechos 14, 1 y 2, Sión y Iconio, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Miren cómo fue ahí destruido el ánimo que habían adquirido por la palabra de Dios. ¿Ok? El ánimo se puede corromper. Y esta palabra corromper en griego es envenenaron el ánimo. ¿Sí? Corromper significa envenenar. Una persona puede envenenar los ánimos de otra persona. Es decir, que una persona puede animar a alguien, pero también la puede desanimar, envenenándolas. ¿Sí? El ánimo de una se encuentra en el interior de ella. Un ejemplo, te has esforzado mucho por hacer algo para otras personas, ¿sí? Y aquellas personas a quienes les está sirviendo lo recibieron de mala manera lo que tú hiciste, es decir, mal agradecidos. Y te corrompieron los ánimos. Un ejemplo, ¿sí? Te levantaste, hiciste un gran desayuno, pero a muchos no les gustó lo que hiciste. Y tus ánimos se fueron al suelo. Se corrompieron, se envenenaron. Estabas animoso, estabas animada, estabas positivo o estabas positiva. Pero un comentario te llevó al suelo. ¿Sí? Aquí en 14, en Hechos 14, ahí mismo en Hechos 14, el verso 21 y 22, dice la palabra de Dios, Hechos 14, verso 21 y 22, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No solo lo puedo animar, también lo puedo confirmar. Es decir que no solo puedo decir gracias por el desayuno, ¿sí? Lo hiciste muy bien. Gracias por ese trabajo, gracias por llevarnos al parque, gracias por traernos de paseo, gracias porque hiciste esa mesa, gracias porque hiciste esa cama para nosotros. No, sino detallarlo, ¿sí? Es necesario que confirmemos lo que hacen las personas para animarlos. El desayuno estuvo muy bueno. Ese tigrillo o ese majado de verde con chicharrón, quesito y huevito, ¿no? Estuvo excelente. Un ejemplo, ¿no? O ese arroz relleno que tú hiciste, esas pasas que fueron complementadas, ¿no? Con ese pollito. Es una maravilla. Entonces, eso significa confirmar. Entonces, la persona que recibe esa confirmación, wow, no solo escuchó un gracias, sino que al momento de confirmar lo que hiciste detalladamente estuvo excelente. Qué maravilloso cuando alguien recibe esa clase de ánimo y lo está confirmando. Un ejemplo, nosotros a veces como padres somos buenos para decir las cosas malas de nuestros hijos. ¿Sí? Y a veces nos quedamos solo en esa esfera, en ese ambiente. Pero también es necesario decirle a nuestros hijos lo bueno que hacen, pero también lo que están haciendo, es decir, me alegra porque tu cuarto está muy bien arreglado. Esta sábana ni yo mismo lo pude haber tendido de esta manera. Me alegra porque tus tareas están cumplidas, ¿sí? Qué bueno que sabes muy bien matemáticas, que haces muy bien en la clase de lengua, inglés, etcétera. Confirmarlo es algo interesante porque nuestros hijos se van a motivar muchos más.
Mucho más de lo que les estamos motivando en esta manera de decirle, ah, qué buen hijo que eres. Me alegra que saques buenas notas. ¿Me hago entender? Ese es el detalle. Hay que confirmarlo. Y la palabra de aquí lo está presentando, dice, en el versículo 22, ¿no? Hechos 14, el verso 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario, miren la confirmación, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. ¿Qué le estaba diciendo aquí? Que a pesar de pasar necesidades, a pesar de que pasemos necesidades, vamos a ganar el reino de los cielos. Le está confirmando. No solo es que ya eres salvo, oh, te bautizaste, qué lindo, bienvenido al reino. No, vamos a pasar necesidades, pero una vez que enfrentemos y pasemos estas calamidades espirituales, vamos a ganar el reino. Le está confirmando que las labores que vamos a hacer son importantes, pero tenemos una recompensa. Entonces, le está animando, confirmando lo que vamos a padecer, pero también lo que vamos a ganar. Es necesario hacer eso con las personas. ¿Ok? Ahora avancemos un poquito más adelante. Hechos 23, 11. Vámonos a ir más adelante. Hechos, capítulo 23. ¿Sí? Capítulo 23, el verso 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Sí? La palabra de Dios en este momento está presentando a Pablo. Le dice, Pablo, ten ánimo. En pocas palabras les está diciendo, hey, ten valor. ¿Sí? Ten ánimo con la mente, ten ánimo con su alma, ten ánimo con su espíritu, ten ánimo con su hombre interior. No te desanimes por las dificultades que pasaste en Jerusalén. Ten ánimo y sigue anunciando el ministerio del Señor. ¿Sí? Cuando esto sucede, se puede notar que el hombre está preocupado, sobrecargado, sobrecansado, o tal vez está sobreenvenenado. Y estas son manifestaciones porque se muestran irritaciones por las cosas que se presentan a su alrededor. En vano no van a estar estas palabras del Señor Jesús. Aquí en mi Biblia la tengo en letras rojas. Le dice, ten ánimo, Pablo. ¿Sí? Puede ser que el apóstol Pablo, su ánimo estaba envenenado, lo que vimos más atrás en Hechos. Hay personas que pueden animar, pero también pueden desanimar envenenando el ánimo de las personas. ¿Sí? Y es aquí donde nosotros tenemos que animarnos en nuestra totalidad. ¿Sí? Y es ahí donde viene una práctica muy esencial. ¿Sí? Se puede deducir que no está habiendo una relación entre nuestro espíritu y nuestra mente, porque muchas veces pensamos mucho y nos carcomen los pensamientos, nos carcomen las preocupaciones, nos carcomen lo que pensarán los demás. No hay una relación entre el espíritu y nuestros pensamientos, y es ahí donde tenemos que unificarlos para tratar de llevar un solo enfoque, estar animados para el Señor. ¿Sí? ¿Y eso qué nos lleva? A ser personas proactivas. ¿Qué es una persona proactiva? Que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. ¿Sí? Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. Entre ese espacio yo tengo que decidir qué voy a responder, cómo voy a actuar, para animar o para desanimar. Es decir, que entre el estímulo que recibí, ¿sí?, y ese espacio que existe, yo voy a responder anímicamente o voy a envenenar los ánimos de las otras personas. ¿Sí? El apóstol Pablo está recibiendo un ánimo aquí del Señor. Y es ahí donde nosotros también tenemos que poner en práctica ese ánimo. ¿Sí? Es como un ejemplo. Cuando las personas viajan por muchas horas, y en especial en las noches, necesitan darse algunos descansos en el viaje, ¿sí? Para renovar fuerzas, para renovar ánimos. Una persona que no descanse en un viaje largo realmente experimentará eventos dolorosos en su vida. Un accidente, un choque. Pueden ser que se dañaron los bienes materiales, el vehículo, pero muchas veces se pierden vidas porque no tomó un respiro, no tomó un ánimo. No se dio ese espacio para meditar en lo que estaba haciendo, porque si ya me quedo sin aire, sin ánimo, lo único que queda es explotar o dormirme en ese viaje. Por eso es necesario hacer ciertos espacios en nuestras vidas para tomar ánimo. Entonces, aquí la palabra de Dios le está diciendo a Pablo, ten ánimo, Pablo.
Pues como has testificado en mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Cómo se habrá sentido el apóstol Pablo en ese momento? Sus ánimos estaban por los suelos, estaban envenenados. Y qué bueno que el Señor estuvo ahí para animarlo. Y qué bueno que nosotros también tenemos una palabra a través de un buen amigo, una buena amiga para que nos anime. ¿Qué producen los cambios de ánimo? A veces queremos buscar ese meollo, el meollo del asunto, ¿no? ¿Qué producen esos cambios? Vamos a ver unos detalles. Tenemos 10. Primero, las expectativas. Tenemos muchas expectativas en las personas. Cuando no vemos el progreso de lo que hemos hecho o de lo que han hecho otras personas, nos desanimamos. Debemos tener un ánimo al respecto. Nosotros tenemos muchas expectativas, muchas veces del cónyuge, de los hijos, de las personas que son nuestros compañeros de trabajo, vecinos, etcétera. Nos maquinamos en nuestra mente muchas expectativas, pero no es así. ¿Sí? Día atrás di un tema que se llamaba la regla de oro, ¿sí? Y la regla de oro, el meollo del asunto es que yo dé primero, ¿sí? Y después recibir como yo quiero que me traten. Entonces, uno de los desánimos que vienen a nuestras vidas y uno de los detalles que dan desánimo a nuestras vidas es las expectativas que tenemos de las personas, ¿sí? Y no sabemos que el que da el crecimiento es Dios. Otro punto que da el desánimo es el rechazo. Esto cambia el ánimo de las personas, ¿sí? Llegamos a un ejemplo, llegamos a un lugar y nos preparamos para ese evento. Vamos bien presentables, nos hemos hecho el cabello, etcétera. Y las personas muchas veces nos miran mal en ese lugar. Solo con la mirada ya envenenaron nuestros ánimos y estamos decaídos. ¿A quién le gusta el rechazo? A nadie. Y eso muchas veces nos desanima. Otro punto que viene el desánimo es el fracaso. Esto es lo que más desanima al hombre. Cuando nos despiden del trabajo, cuando nos rechazan nuestros seres queridos, ¿sí? No tener amigos. Esos fracasos nos desaniman como personas. Otro detalle es la culpabilidad. Es cuando nosotros sabemos que muchos estuvieron involucrados en ciertas actividades, ¿sí? Que se realizó en grupo y cuando todo iba bien, todos eran participantes de los logros. Pero cuando algo salió mal, solo el encargado era yo. Y la responsabilidad recayó sobre mí cuando algo salió mal. Muchas veces esa culpabilidad nos desanima y necesitamos crecer en esas áreas. La salud. La mayoría de las luchas, ¿sí? Contra el psique, contra nuestra mente, esa psicología que hay en nuestra mente, lo cual es nuestra salud mental y nuestra salud física, nos desanima bastante, ¿sí? Y en estos tiempos, un ejemplo de lo que hemos experimentado con la pandemia, ¿sí? Muchas enfermedades se han presentado, otros han fallecido, ¿sí? Y nuestra salud mental se ha ido deteriorando y también a muchas personas la salud física. Y eso nos desanima, porque queremos estar bien no solo de salud física, sino también de salud mental. Y esto también nos desanima, la salud. Lista de pendientes, ¿sí? Un ejemplo, a veces nos hacemos un proyecto de vida. Hoy día voy a hacer tantas cosas. Hicimos una lista de lo que íbamos a hacer en el transcurso del día, pero el tiempo no nos alcanzó. Y nos sentimos frustrados y viene el desánimo, porque tenemos una lista de pendientes, pero que no la realizamos, no la terminamos, no la culminamos y viene el desánimo. Otro tema, el cual viene el desánimo, son las malas memorias, los malos recuerdos de los eventos que no fueron fructíferos en el pasado, que se llaman traumas del pasado, ¿sí? Que no nos permiten que conllevemos nuestras responsabilidades del presente. Y esta experiencia nos lleva al desánimo, ¿sí? Las malas memorias. Todavía no hemos superado esos malos eventos del pasado. Y ahí donde viene el siguiente detalle que nos desanima, otro punto, que es el temor. Los temores no nos dejan tomar decisiones sabias y provechosas, porque están basadas en los temores. Y confiamos más en ellos que en Dios. Tenemos miedo de tomar decisiones, ¿sí? Y eso también nos desanima. A veces queremos emprender ciertos negocios o queremos tomar ciertas decisiones en nuestra vida familiar o laboral, etcétera, pero a veces el miedo no nos deja avanzar, ¿sí? Y eso nos desanima. Otro punto también que nos desanima es el cansancio, ¿sí? Cambia nuestro ánimo y no podemos seguir nuestras actividades, ¿sí? Porque pasamos irritados,
Y es necesario descansar. A veces pensamos que el cuerpo puede dar más, pero no es así. Es necesario descansar. Y los otros últimos 3 detalles, que son los celos, las envidias y también otra vez los temores. Estos no nos dejan vivir con ánimo. Y es necesario que alguien nos anime. Y por eso es necesario involucrarnos con hermanos mayores en la fe. A veces buscamos un refugio de ánimo, pero no nos damos cuenta que los hermanos en Cristo, aquí en las Escrituras, buscaron siempre hermanos mayores en la fe para que nos den un consejo, nos den un ánimo, nos den un poco de aire espiritual para seguir con nuestras vidas. ¿Sí? Regresemos un poquito a Santiago. Vámonos a Santiago capítulo 1, el verso 8. ¿Sí? Porque justamente aquí hay un detalle interesante de este ánimo y es el que más afecta a las personas y en especial a nosotros como cristianos. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sí? Y es ahí donde nosotros debemos analizar nuestras vidas espirituales. Todo esto es de gerencia. ¿Cómo administramos todo lo que tenemos en nuestra mente? ¿Cuántas cosas no pasan por nuestra mente? ¿Sí? Y muchas veces carcome nuestra vida espiritual todos esos pensamientos. De los 10 puntos que hemos visto que nos desaniman, es ahí donde nosotros debemos ver. ¿Sí? Santiago 1:8. Doble ánimo. ¿Será que tengo doble ánimo? ¿Será que soy bipolar? ¿Sí? Entonces, ¿pero por qué hay este doble ánimo? ¿Sí? ¿Por qué hay este doble ánimo? A veces nos sentimos así. Estamos tristes o estamos alegres. Pongámoslo de este punto. Estamos alegres. Pero después de un rato estamos tristes, pensativos, cabizbajos, meditabundos, porque las cosas no son como yo anhelo, deseo. Y es ahí donde viene el desánimo y comienzo a irritarme, a enojarme y la mente comienza a pensar muchas cosas. Pero Santiago 1:5 nos dice algo interesante. ¿Sí? Vamos a retroceder ahí, ahora el versículo número 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Santiago está presentando una opción, ¿sí? En primera instancia, lo que nos pide aquí, pidamos sabiduría. Miren ahora el versículo 6. Estamos pidiendo sabiduría. El versículo 6, ahí en Santiago 1:6 dice, pero pida con fe. Es interesante ver, ¿no? Pedimos sabiduría, pero sigue hablando Santiago y nos dice, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. En ese momento, cuando viene el desánimo, ¿qué necesitamos? Sabiduría. Porque podemos envenenar los ánimos de mi cónyuge, de nuestros hijos, de mis compañeros de trabajo, de mis hermanos en Cristo. Es necesario meditar en el ánimo y tiene mucho que ver con nuestras vidas cotidianas. ¿Sí? ¿Cómo aplico la sabiduría con mi cónyuge, con mis hijos o con mis hermanos en Cristo? ¿Sí? Primer punto, acercándome a Dios. Muchas veces vienen estos desánimos es porque le damos más prioridad a las cosas del mundo que son temporales y no le damos prioridad a las cosas eternas que son las divinas. Esa relación con Dios es la que nos va a dar fuerza para compartir con nuestros hermanos en Cristo, con nuestros hijos y con nuestro cónyuge esa sabiduría. Qué hermoso es decirle a nuestro cónyuge que es nuestro compañero de carrera, ¿sí? De esta competencia que es llegar a los cielos, decirle gracias por acompañarme en este diario caminar. Perdóname si a veces me pongo un poco irritado, ¿sí? Y gracias por ser mi ayuda idónea, yo como hombre hacia ella. Y gracias por ser mi esposo, si es que está hablando la esposa. ¿Sí? Qué hermoso fortalecer esos ánimos. Pero cuando uno dice palabras destructivas que desaniman, ¿sí? Y que a veces nuestras expectativas no se han cumplido, es triste, ¿sí? Es triste, ¿sí? La falta de acercarse a Dios no nos deja tener esa luz. Y justamente siempre vamos a andar desanimados y no podemos ver con ojos espirituales lo que sí tenemos. Porque a veces anhelamos cosas que no tenemos, pero que no nos hacen falta todavía. ¿Por qué no agradecer por lo que ya tenemos? En primera instancia, la salvación. Que un día alguien murió por usted y por mí, querido hermano. ¿Sí? Y a nosotros no nos costó nada esa salvación. Ahora luchamos para mantenernos fieles hasta el final, solo sujetándonos a su palabra. Pero ¿sabe cuál es uno de los detalles que a veces no nos permiten ver de esa claridad? Vamos a irnos a Santiago capítulo 4, el verso 8. Nos quiere decir algo más este libro.
Santiago capítulo 4, verso 8. Dice, acercaos a Dios. Santiago capítulo 4, verso 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Qué interesante. La falta de confesión y purificación, ¿sí? Hasta que no aceptemos que no estamos haciendo bien las cosas, no hemos limpiado nuestras manos, ¿sí? Y es necesario confesar. Es necesario llegar a la persona y decirle que no he estado haciendo bien las cosas, que me perdone. Es ahí donde puedo llegar a mi purificación, ¿sí? Esto abre las puertas a un diálogo y a un sinfín de consejos y en especial a una mejor vida en Cristo Jesús. Qué interesante es lo que nos dice el libro de Santiago, ¿sí? Es algo que tenemos que aprender a hacer como hijos de Dios, confesar y pedir perdón para purificar nuestros corazones. ¿Qué dice Santiago 4, versículo 8 al final? Para purificar vuestros corazones. ¿Qué necesitamos para hacer eso? Primero, acercémonos a Dios. ¿Sí? Si a veces pedimos sabiduría, apliquémosla, ¿sí? Y es necesario hacerla. ¿Y cómo uno busca sabiduría? Acercándose a Dios, escudriñando su palabra, orando, teniendo comunión con hermanos mayores en la fe, pidiendo sabios consejos. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Sí? Segundo, limpiar nuestras manos. ¿Cómo podemos limpiar nuestras manos? Acercándonos a las personas que hemos ofendido o que a la verdad hemos envenenado sus ánimos. ¿Sí? Y nosotros que somos de doble ánimo, aprender a ser no de doble ánimo, sino tener un solo ánimo en Cristo Jesús. Y ahí podemos purificar nuestros corazones. Debemos rodearnos de personas que nos den ánimo y muchas veces en el que menos pensamos puede animarnos. ¿Sí? A veces hasta nuestros hijos, solo con ver lo que hacen por agradar a sus padres, eso nos anima. A veces solo viendo al cónyuge, a la esposita, cómo hace una comida deliciosa, o cuando el hombre toma ese rol, cómo me anima. Pero esos detalles que a veces son tan pequeños, tan sencillos, no les damos importancia. Y eso es interesante ver que hasta las personas que uno menos cree nos puede estar animando, ¿sí? Los problemas internos y externos siempre van a estar, ¿sí? El ánimo se nos cansa y es necesario retomar fuerzas y buscar las herramientas e instrumentos idóneos. Terminamos con un texto bíblico para culminar este mensaje. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si eso no está en nuestra mente, nos falta todavía trabajar más en esa cercanía con Dios. Queridos hermanos y personas que nos ven por el Face, el ánimo es muy indispensable en la vida cotidiana, porque si yo estoy irritado, cansado, malhumorado, lo único que voy a hacer es envenenar los ánimos de las personas que están a mi alrededor. Pero si yo tengo buen ánimo, puedo alentar hasta el más desanimado, ¿sí? Pero con esas cosas sencillas, elementales en nuestras vidas cotidianas, pueden hacer mucho y sumar mucho, y en especial en nuestra vida espiritual, porque nuestro espíritu tendrá paz y será purificado si hacemos lo correcto como nos muestran las Escrituras. Que Dios les bendiga, que tengan buen ánimo en este día. Vamos a despedirnos con una oración. Por favor, acompáñenme a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que está en los cielos, gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque siempre que miramos las Escrituras vemos a un hombre que empezó una labor maravillosa, una misión de reconciliar al mundo con usted. Gracias por esos 12 hombres valerosos que, Padre, a pesar de que no eran perfectos, aprendieron a llegar a la perfección. Y el ánimo que tuvieron, mi Dios, a pesar de las dificultades que enfrentaron, fue hacer su voluntad. Gracias, Papito Dios, también porque nos permite a nosotros estar en estos tiempos, en este siglo XXI, animarnos a hacer su voluntad. Y Padre, cuando estamos desanimados, danos las fuerzas. Permítenos llegar a su presencia y tener esa relación con usted para fortalecer nuestras vidas, tener un poco de aire, tomar fuerzas, tomar valor, tomar ánimo y seguir en sus caminos. Bendiga a cada uno de mis hermanos
Y si se encuentra desanimado, mi Dios, que estas herramientas que hemos recibido de usted, la pongamos por práctica para tomar ánimo, Padre, y seguir adelante con nuestras vidas cotidianas, que es en Cristo Jesús. Bendito Dios, solo en usted encontramos un refugio y en especial un ánimo para poder seguir en este caminar que nos lleva al cielo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Los dejamos con el hermano Alex Chisa. Bueno, mis hermanos, agradeciéndole por ese estudio tan bonito y que nos llena de ánimo, ¿no? Muchas de las veces nosotros pasamos por eso, no estamos exentos a que nos dé una bajura de ánimo, por así decirlo, y le agradezco a mi hermano Jimmy por habernos compartido esa maravillosa palabra, principalmente agradeciéndole a Dios porque lo ha utilizado como instrumento para así compartir su hermosa palabra y agradecerle nuevamente porque usted ha sabido transmitirlo de una manera correcta y con las palabras adecuadas. Vamos a continuar con este orden del día y vamos con los anuncios. No sé si alguien tendrá alguna noticia muy buena o no quisiera decirse de lo mal. Amén, amén. Hay noticias. Bueno, seguimos con los estudios de los jueves. Estamos analizando el libro de Eclesiastés. Ya el jueves anterior vimos la introducción. Este jueves que viene tendremos el primer capítulo, si Dios lo permite, y animarle a toda la iglesia que aproveche ese espacio. Es un libro maravilloso, y también a las personas que nos ven por el Facebook, que si quieren conectar, pues bien puedan, para que puedan alimentar sus espíritus y encontrar los propósitos de Dios en sus vidas. Eso, hermano Alex. ¿Alguien más tal vez que tenga algún anuncio? Mi esposita me estaba haciendo acuerdo, dice también, los viernes las damas tienen un lindo ministerio, ¿sí? Reunión de damas, comparten anécdotas hermosas, hacen actividades maravillosas, se animan, yo siempre las escucho sonreír, ¿sí? Oran por las personas que están pasando necesidades, hacen unos postres, pero maravillosos, y bueno, es uno de los elementos que está ahí, pero animarles a todas las hermanas que se puedan conectar y que sirve de edificación para sus vidas espirituales. Y si alguna dama quiere tener ese tiempo de comunión con las damas de la congregación aquí en Ambato, bien puedan, y solamente nos hacen llegar un deseo y les pasamos el link, por favor. Eso, hermano Alex. Gracias. ¿Alguien más tal vez? Yo estoy agradecido porque mi tío Javier ya encontró un trabajito. ¿Alguien más algún anuncio? Bueno, si no tenemos anuncios, vamos a dar paso a la oración final para así culminar adecuadamente este tiempo maravilloso en lo cual aprendimos de la palabra de Dios. Mi hermano Freddy, ¿podría ayudarme con la oración final? Por favor. Sí, vamos a orar. Gracias, Padre amado, por esta mañana, mi Dios, en el que nos has hablado a nuestros corazones, nos has dado ánimo, Padre. Gracias por tu palabra que diste e impartiste por medio de Jimmy. Y Dios sigue bendiciéndolo a él, a su casa, a todos los hermanos y hermanas que estuvimos escuchando el mensaje en directo y a los que van a ver también posteriormente este mensaje. Gracias, Padre amado. Te queremos dar gracias también por Javier, que encontró, mi Dios, un empleo. Bendito seas, Padre de la Gloria. También te queremos dar gracias por las reuniones y los estudios, además de los que se hacen los domingos, los jueves, los viernes, Padre, porque nos ayuda, mi Dios, en la comunión como tu iglesia y nos confortamos y nos damos ánimos los unos a los otros. Gracias, Padre. Perdónanos si a veces olvidamos, mi Dios, eh, el pedir con fe, si a veces no caemos en esa depresión, mi Dios, por de pronto no estar buscándote constantemente y alimentándonos con tu palabra o buscando el ánimo en otros hermanos. Pero gracias, mi Dios, porque cada día podemos hacer
las cosas mejor y porque cada día podemos corregir, Padre de la Gloria. Te damos gracias por esta mañana preciosa, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mi hermano. Agradecemos